¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos en mi terruño, pues mi bello Tamazunchale. Vamos a ir a ver cómo nos tratan en Chantolo para esta ocasión. Y estamos aquí en las letras conmemorativas. Este es un mirador que tienen que visitarlo cuando anden por acá, por este rumbo. Espero que lo visiten. Al fondo pues tenemos las montañas del municipio de San Martín Chalchicuautla. ¿Sale? Para allá queremos ir, esperemos que nos alcance el tiempo. Y les voy a ir dando santo y seña de estos lugares. ¿Ok? ¡Córrela! Bien, amigos, pues estamos esta vez aquí en Chantolo, en la casa de mi madre. Venimos de visita por los días santos. Y pues estamos degustando estos tamalitos. Miren, miren. ¿Qué te parece? Miren, 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 miren. De Sarabanda. Entonces, por ejemplo, aquí miren, les voy a mostrar cómo armaron el arco de la familia. Aquí está mi abuela Olaya, mi tío Mario, mi tío Macedonio y mi abuelita Inés en la foto del final. Y esta es la ofrenda, ¿verdad? Bueno, obviamente a mi tío no le gustaban los chetos, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay chetos. Pero bueno, sí, se aventaba una coquita. Entonces, pues bueno, para mí es un gusto mostrarles el interior de la casa donde yo crecí. Aquí precisamente en Tamazunchale. Y bueno, este es lo que se... Pásale, papo. Aquí traigo un comanchito que va a bailar al rato. Pásale, comanchito. Aquí ponte de este lado. Este es el niño Tonatiu, mi niño. Y viene con su traje de comanche. Sí, al rato va a bailar en San Martín. Vamos a ver que participe. Bueno, vamos a mostrarles por acá, si me permiten. Pasen por acá. Vénganse conmigo. Por acá les voy a mostrar acá parte de mi familia que tengo aquí en Tamazunchale, miren. Entonces aquí está mi hijo Jorge, es el más grande. Mi Jorgito grande que está en San Luis Potosí. Voy a pasar de aquel lado, me voy a atravesar, perdón, cámara. Aquí está mi madre, la maestra Gloria de San Rafael, que nos abre sus puertas aquí en su casa, donde venimos a festejar Chantolo. Mi tía José de Ciudad Valles, que también nos acompaña. Juanito, que viene de San Luis con su esposa. Saludos. Y los niños de mi sobrina, aquí viene Lucerito, miren, les voy a mostrar. Somos una familia modesta y aquí estamos en San Rafael a sus órdenes. Vamos a seguir grabando para ustedes este día que es día 1 de noviembre del 2025 en Tamazunchale. De aquí nos vamos a ir a San Martín, si nos permite el tiempo, el día, porque estamos celebrando aquí con la familia. La maestra Marisol aquí conmigo, presente, mi hermana. Y bueno, vamos a seguir creando contenido. Ya nos echamos un tamalito ahí en la casa. Estoy exactamente en el barrio de San Rafael, aquí en Tamazunchale. El barrio bravo de San Rafael. Aquí tuve mis orígenes. Aquí me gustaba andar de vago todos los días por aquí, por esta calle. Yo bajaba todos los días. Esta es la carretera federal. Hacia arriba, hacia acá arriba. ¿Qué hubo? Dale like. Hacia acá arriba es donde yo vivo. Antes de la curva, por aquí, este rumbo. A escasos 100 metros. Ahí es mi casita de Sololoy. Enfrente de mí está el puente. El puente de un arco. Aquí está la gasolinera de Lacho Acosta. Y bueno, aquí me la viví muy feliz. Muy contento. Y por acá es precisamente la entrada a barrio San Rafael. Muchos amigos están ahí, muchos amigos se fueron a vivir a otros lugares, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero aquí fui feliz completamente. Vamos a ir caminando, dale, camina un poquito más hacia atrás o sígueme por favor, para que vean acá de este lado. Y aquí si podemos observar de aquel lado, cámara por favor. Hazte para acá tantito y observa para aquel lado. Aquí de este lado, miren. Nada más como referencia, aquí hay unas escaleras hacia el río, pero
ese no es el punto es que en esta parte estaba un edificio muy bonito que ahorita pues ya desapareció, y aquí siempre me tomaba un jugo con Berna, no sé dónde paró Berna, ¿verdad? Pero siempre veníamos aquí a un jugo de naranja con Berna, y por aquí la privada Pemex hacia abajo, y miren, voy a dar la vuelta para este lado para que vean aquí lo que es el puente de metal, que es el símbolo de Tamazunchale, por decirlo de esa manera, le conocen como el puente metálico. Aquí, por ejemplo, pues, dicen que este puente pues es algo así como que de un arco, no entiendo yo eso, que dicen que es de un arco, no sé si tenga que ver con la delincuencia organizada realmente, pero yo creo que da detalle porque es un arco de un, no sé si me explique, chiste local. Vamos a seguir por acá, vénganse, pásenle. Entonces, hace un mes aquí hubo una tragedia porque la creciente llegó muy arriba, se había registrado en el 55, pero ya en la modernidad, bueno, fue hace un mes que fue la creciente y hubo pérdidas muy feas. Entonces, pero de eso no vamos a hablar en este momento porque, con todo respeto, ¿verdad? La gente, bueno, pues sí, se la pasó mal. Y pues aquí estamos en mi pueblo, es un gusto venir aquí. Les quiero hacer varios videos, pero no voy a poder de momento. De momento yo creo que les voy a dar la pura puntita y luego lo demás, porque no voy a tener oportunidad de seguir adelante. Vamos a ver qué podemos grabar, vénganse por acá. Este es el río Moctezuma, que viene del Estado de México. Vean ustedes, hazte más para acá, cámara, aquí en el mero centro. Si puedes observar, puedes ver hacia el fondo. Tenemos el Cerro de la Cruz, imponente, que también es un símbolo de aquí de Tamazunchale. Y tenemos el Puente de los Deseos, allá un puente verde donde ven que pasan gente. Ese es otro puente peatonal. Y estamos en el puente de la carretera 85, carretera federal 85. Ahora, lo que vamos a hacer, vente para acá, acércate por favor, cámara, para que veas de aquel lado, al fondo, es el puente de Tatiano Pérez. Vamos a tratar de cruzar con mucho cuidado. Pásate, vente, pásate. Vente, pásate. Cruzamos de este lado. Río abajo, sobre el río Moctezuma, sobre el puente metálico, tenemos, me voy a quitar el sombrero. Tenemos enseguida el puente peatonal, pero les quiero comentar que, por ejemplo, aquí hace muchos años yo pasaba de niño por esta banqueta, hace muchos años, y yo observaba que había una empresa refresquera aquí en Tamazunchale, y todos los días, yo lo recuerdo claramente, aquí tiraban mucho envase roto de Coca-Cola, mucho envase roto de Corona, mucho envase roto de cerveza, etcétera. Entonces, bueno, todos esos daños que le hicieron al río, ¿verdad? Pues está mal que se haga de esa manera. Actualmente, bueno, pues ya hay más control, pero eso es otra historia, lo iremos platicando con más tiempo. Pues ya bajamos del puente metálico, háganse para acá, si puedes, por favor, cámara, vente por aquí. Puedes checar desde el piso así todo, cómo creció el lodo aquí, un lodazal horrible. Y miren cómo quedó esta unidad, cómo quedó. Puedes detallar aquí, acercarte más si gustas, porque esta unidad así quedó, como la ven, pues inservible prácticamente. Y fueron muchos hogares dañados en este sitio y en otros de la Huasteca, obviamente. Pásenle, vénganse por acá, por favor. Miren, estábamos allá arriba, a mi mano izquierda. Ten cuidado al bajar por aquí. Este es el barrio de San Rafael, aquí en Tamazunchale. Cuando yo era niño, yo me perdía en estos lugares. No había casas
pues que se den una idea de qué años les estoy hablando. Porque no me acuerdo exactamente. Yo era un niño, yo jugaba aquí. Yo no fui a clases de natación, ¿sí? No fui a alguna alberca a aprender a nadar. Yo aprendí a nadar en este río y yo aprendí la pesca en este río. Me juntaba con puro malandro aquí, en barrio San Rafael. Vamos a seguir por acá, vénganse. Entonces, si se dan cuenta, ahorita pues ya está todo poco más limpio, porque ya vino el gobierno federal a apoyar a la gente que perdió más cosas, ¿verdad? Vénganse por acá, miren nada más esta placita cómo quedó. Vean. Hasta acá quedó la transmisión, miren. La transmisión de un vehículo. Vénganse por acá. Esta era parte de un parque infantil aquí en San Rafael. Ya ustedes lo vieron en las noticias, en Red Nacional, cómo quedó todo. Obviamente, mano derecha hacia arriba es río arriba, mano izquierda es río abajo. Vean ustedes cómo quedan esos árboles, miren. Doblados hacia mi mano izquierda, con sentido a la corriente del río. Esto estuvo horrible, horrible. Claro que mi video no va a hablar de esto, pero voy pasando por aquí y les quiero mostrar, aunque sea un poquito. Bien, pues miren, venimos a esta parte porque ahorita está la vendimia de pólvora, de cohetes, palomitas. Vamos a preguntarle aquí a la patrona a ver qué dice. Buenas tardes, ¿me puede regalar unas palabras? Sí, ¿usted mero? No, es la patrona. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que vendemos? ¿A qué horas se abren? ¿A qué horas van a cerrar hoy, por ejemplo? A las 10 de la noche. Hasta la noche, muy bien, muy bien. ¿Y qué tanto venden? Pues están bajas las ventas. Sí, pues será por la tragedia, ¿verdad? Pues a lo se espantó mejor la sí, gente. por eso, sí. Sí, cómo no. Yo soy de aquí de San Rafael, ¿Sí? pero no podía venir aquí pues, hasta que se dio la oportunidad y sí vi. Fue horrible, Sí. estuvo feo. Así es. Y pues bueno, ahorita el Santolo sí se siente un poco tranquilo, la verdad. Sí, Todas partes. sí. Pero como quiera hay que invitar a la gente a que venga a comprar algo aquí, ¿no? Ándele. ¿Qué tiene? Todo Palomitas, bien, miren. Palomitas. ¿Estas cuánto vale la docena o qué? ¿La bolsa o por pieza? Por pieza a 2 pesos. 2 pesos. Estas palomitas, mire. Tiene buen tronido esta. ¿Es la más grande esta o es? No, es ¿Cuál es la más grande? A ver. Ah, aquí está esta, mira. Fíjate. Por ejemplo, la bolsa, ¿cuánto vale esta? 100 pesos. 100 pesos. ¿Qué le gusta? Trae 25. 25 palomitas. Pero esas, para que se la pongas a la maestra en la escuela. ¿Eh? Bueno, con permiso, que venda, que le vaya muy bien, sí. Gracias. ¿Cómo se llama el puesto? Es Pirotecnia Zavala, todos somos familia. Ah, todos son familia, Zavala, muy bien. Correcto, gracias, con permiso. Pues miren, ya llegó una comparsa media. Ya llegó una comparsa, pero quién sabe de dónde sean. Miren, esos también son para aventar hacia arriba. ¿Cómo se llama este? Cohete de carrizo, amigo. El cohete de carrizo, miren. Este lo prendes de aquí, de esta parte, con un cigarro. Lo prendes, claro, una varilla, una vara. Y al momento de prender, tú lo avientas. O sea, tú lo avientas y se va bien padre y truena. Es una docena aquí, ¿verdad? ¿Qué precio? A 50 pesos la docena, miren. Aquí es la familia Zavala que tiene todos estos puestos. Y este luce muy bonito en la noche. Y al final que llega, truena. Este ha de costar como $3.50, yo creo, ¿no? Sí. Ah, sí. A $3.50, jefe, llévele. Ahí le vamos a poner los teléfonos. ¿Algún WhatsApp para que se comuniquen la familia Zavala? ¿No? 483. A ver, permítame, ¿cómo se llama usted? Maura Zavala. Aquí la señora Maura Zavala, dígame. El número.
483-104-3687. Muy bien. También estoy viendo los toritos. ¿Ese qué precio tiene el torito? 2,300. Miren qué bonito. Les voy a mostrar el torito. ¿Lo puedo agarrar? Sí. Mira el torito. Esto es una chingonada. Este es el torito, miren. A ver si me permiten hacer la demostración. A ver si puedo hacer la demostración del torito, miren. Esto va así y te lo pones aquí y empiezas a bailar. Empiezas a bailar el torito y lo prendes. Lo vas prendiendo y te metes con la gente que está de fisgona. Te metes con la gente ya prendido. ¿Sí? Pónganle la música. Esto es muy bonito, es muy representativo de aquí de las fiestas tradicionales. Vengan a comprar. Bien, pues vamos a empezar a cruzar el río Moctezuma por este lado. Es un puente peatonal, pásenle por favor. Por aquí todavía alcanzamos vendimia de cohetes, pólvora. Buenas tardes. Sí. Abarrotes, novedades, San Juan, dice. San Juan de Dios. Pásenle por aquí, por favor. San Juan de Dios. Miren. Obviamente, cuando yo vivía aquí en Tamazunchale, ¿qué dice Tigre? Sí. Cuando yo vivía aquí en Tamazunchale, todo era tranquilo. Ya, pásenle, por favor. Todo era buena onda. Espero que siga así. Ya hay mucha población que viene de otros lugares, ¿sí? Este lugar se ha saturado tanto que ya es como la cajetilla de cigarros, o sea, van apilados todos, ya no caben más. Y pues bueno, pásenle por acá, por favor, un poquito más adelante. Aquí la cámara me va a ayudar para que ustedes observen estos candados, miren. Estos candados los han dejado, pues, algunas parejas. ¿Sí los ven? Miren. Algunas parejas, como que este es económico, de bajo recurso. Pero como quiera, la creencia es la misma, mire, aquí está. Este ya se le oxidó el amor. Entonces se dice que aquí la pareja trae un candado para amarrar, ¿sí me explico? Pero son creencias modernas. Buenas tardes. Entonces, no sé cuántos matrimonios llegaron aquí. Si ahorita voy a preguntar aquí a algunas personas, a ver si me pueden ayudar. ¿Sí me pueden ayudar tantito? Con una pregunta. ¿Me pueden ayudar con una pregunta? ¿No? No cuestión, no preguntas. Bueno, pues no me quisieron ayudar. Miren, aquí está otro. Tiene la fecha 3/11 de 2000, quién sabe, pero trae sus iniciales. Entonces, pues está muy romántico, ¿no? Miren, pues esto le da un plus a mi pueblo de Tamazunchale. Yo pues estuviera dejando un chingo de candados aquí entonces, ¿verdad? Pero este puente todavía no estaba. Entonces, pues ahora sí que, miren, aquí hay más. Miren. Entonces, no, pues si eso fuera yo, entonces, ¿verdad? Como les digo, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a seguir caminando por acá, por favor. Si pueden ver, estamos otra vez con la panorámica. Por aquí la cámara, a ver si me puede apoyar. Miren, aquí tenemos, ahora sí que tenemos, puedes checar aquí, mira. Sí. Miren, sí es de presupuesto alto, vengan. Vienen unas personas a ver si me regalan unas palabras. A ver. ¿Sí me pueden ayudar con una palabra? 2, 0. Ok, muy bien, gracias. Compraron cohetes. Muy bien. Vinieron a comprar cohetes para Chantolo. Pero miren, ¿alguien me puede ayudar con unas palabras? ¿Te puedo preguntar algo? De los candados. ¿Sabes por qué están los candados aquí? ¿No? Bueno, gracias. ¿Le puedo preguntar algo, señito? Tampoco. Bueno, será para la próxima.
A ver, bueno, entonces seguimos. ¿Te puedo preguntar algo, tigre? ¿Te puedo preguntar algo? Ah, muy bien. Vamos a seguir. Si te das cuenta, cámara, vente por aquí para que nos hagas el favor de mostrarles el puente donde andábamos hace un rato. ¿A aquel lado? A mi derecha, el río abajo. Tenemos el puente de arco, el puente metálico, sí. El puente de un arco. Sí. Ahí está, miren, al fondo. Ahí pasan los vehículos y estamos nosotros en el puente de los Candados. Aquí es un puente peatonal que comunica el barrio de San Rafael con la plazoleta del Sopilote. Para allá vamos a ir a ver qué nos encontramos, ¿verdad? No quiero hacer muy extenso este documento porque pues tenemos que ir a otros lugares. A ver si nos regala aquí la señorita que viene ahí sonriendo unas palabras. ¿Le puedo preguntar algo, señorita? ¿A su mamá? ¿Le puedo preguntar? ¿De qué? De los candados. Pues. A ver, hágase para acá para que la cámara la capte. Mire, hay unos muy pequeños y otros muy grandes. Yo creo que este era de bajo presupuesto, ¿verdad? Yo digo que sí. Era económico. Son de los chapitos. De los chafitas, ¿verdad? Oiga, pero aquí es para prometerse Amor. una relación, ¿no? Dicen que se prometen amor, tiran la llave para abajo y ya. Ahí va Luis. Luis, ¿cómo estás, Luis? Hola, ven, Luis, ven. Muchas gracias, señorita. Ven, Luis. Él es un personaje de Tamazunchale. Saluda a la cámara. Ya Luis es de la tercera edad, mi Luis, muy querido en Tamazunchale. Una foto con Luis. Allá una foto. Es un personaje de Tamazunchale, Luis. Me da mucho sentimiento, cabrón. Cuídate. Cuídate, Luis. Un gusto verte. Seguimos. Y estamos aquí en la plazoleta de la comida, la plazoleta del Sopilote o de Guadalupe le llaman ahora. Yo la conozco como la plazoleta del Sopilote. Y pues aquí hay alguna artesanía de Chililico, de por allá. Aquí está el patrón que anda vendiendo. Vengan a comprar al mercado para que la gente se ayude. Buenas tardes. ¿De dónde viene usted, jefe? Huejutla. Allá encima un ranchito, Oxtoma. ¿Cómo? Sí. Allá en Huejutla. Pero allá está la fiesta más grande. ¿Y por qué anda por acá? Pues ya nos acostumbramos para acá. Está más cerca de Tamazunchale. 2 horas aquí para allá. Ah, está retirado, entonces sí. Sí, bueno, es que también allá hay mucha gente que vende, ¿verdad? Sí. Un poquito. Sí, también vamos a ir para allá, primero Dios, mañana. Pues ojalá que venga la gente a comprar un copalero o algo. Bien, ya llegó la patrona. Sí. Bueno, no se animó la patrona, pero así es esto, ¿verdad? Bueno, con permiso, mucho gusto. Las camatas mías. Vamos, pues vamos a que vean para este lado, por favor. Y pues eso, hoy es día 1 de noviembre, está muy tranquilo. A ver si nos alcanza el tiempo para ir a la plaza principal. Espero que así sea. Mire, nos encontramos aquí a un puestecito donde está la señora detallando el copalero. ¿Puedo tomar uno? Mire, el copalero viene, digamos que pintado de esta manera. Este es tu tono verde. Pero ella está detallando, acércate cámara por favor. Ella está detallando un copalero. Pues artesanalmente, pues, es decir, con la mano, manualmente. Pero miren qué bonitos detalles. Me voy a pasar de aquel lado para preguntarle su nombre y de dónde viene. ¿Cuál es su nombre, señorito? Catalina. ¿Y de dónde viene? De Oxtomal, municipio de Huejutla. ¿Y todos los días viene desde temprano? Ahorita por la temporada de la fiesta pues nos quedamos aquí. ¿Algún WhatsApp para que se contacten con usted para mayoreo o algo así? Pues de hecho nos encontramos aquí todos los domingos. Okay. Aquí en la plazoleta de Guadalupe se llama ahora, ¿no? El Sopilote. Ajá. Ah, muy bien. Plazoleta de Guadalupe. Plazoleta de Guadalupe. Sí, mire, entonces esto es el coco. ¿Cómo le llaman a estos coco? Pero coco. En agua nosotros le llamamos cocohuilo. A ver, ese es un cocohuilo, miren. A ver, explícame por favor. En español pues le llaman silbato, pero en náhuatl se llama cocohuilo.
el cocohuilo, miren. Estos son los más modernos. A ver. Pero los clásicos son esos de puntitos. Estos. Ajá. Esos son los Este de suena antes. más. Ajá. Este es como un mapache, ¿o qué es este? Es un armadillo. Un armadillo, miren. Pues vengan a comprarle al niño, a la abuelita, al altar de muertos, un copalero. Esto es para poner las velas, miren. Para poner las velas aquí. Muy bien. Pues que venda mucho, patroncita. Muchas gracias por sus palabras. Té de la flor, de las 12 flores. Muy bueno para los riñones. Este es un té muy bueno para los riñones. Me lo hace mi señora, es muy seguido. Porque luego tiene tu dolor acá y me lo quita con... Entonces miren, tenemos la Virgen de Guadalupe allá y aquí tenemos la Santa Muerte. Entonces bueno, un encuentro de culturas, de creencias. Y por aquí estamos, miren. Están las hierbas, miren. Laurel de la India. Y aquí viene el amigo a comprar también. Aquí está la pomada. Mire, para las riumas. Ya se nos fue el amigo para allá. Ya se cayó por ahí ya se nos fue. Aquí tenemos la pastilla del copal, miren. Sí. Aquí los vamos a invitar para que vengan aquí con el amigo a hacer su compra de si les duele algo, si quieren llevarse una veladora, un copal, para que lo pongan ahora en el altar de muertos. Pueden pasar aquí con el amigo. Sí. Ahorita le vamos a pedir unas palabras y nos regala unas palabras aquí de qué tanto vende y cómo está el asunto. Porque yo tengo años que no vengo a mi pueblo, que es Tamazunchale, lo quiero mucho, pero no he podido venir por una cosa o por otra. ¿Cómo se llama usted, tigre? Miguel Ángel Bustos La Bastida, de aquí de Barrio San Rafael. Puritito San Rafael, y ahí también yo soy de San Rafael, pero hacia arriba, hacia la curva. En el cerrito, por ahí, de ahí bajaba yo, a tamborazos con mi taparrabo. El vecino en aquellos tiempos era diferente, era todo un barrio San Rafael, era de la región de la, ¿cómo se llama? De la Cruz, es donde tú venías. El barrio de la Cruz, estaba un famoso El Cabrito, yo me juntaba con esa gente. Los coreanos también. Sí, por ahí, luego acá con la gente de acá, del Techiche, los que... Sí, puro camarada de barrio, pura gente de barrio. Sí. Entonces, pues yo vengo a hacer un video para la fiesta tradicional de Chantolo, y pues me da gusto que compartas tu puesto, que vendes aquí desde medicamentos naturistas, ¿verdad? Son naturistas, vitaminas, ¿qué más? Tenemos toda clase de plantas medicinales, pomadas para las riumas, calambres, torceduras, productos esotéricos, plantas medicinales, hierbas, manzanilla, romero, todo lo que es en cuestión de la herbolaria mexicana. Y tenemos también productos esotéricos como veladoras, sprays y medicamentos también como lo que es productos esotéricos y medicamentos de medicina, ¿no? Envasada también tenemos. Luego voy a venir, tigre, para que me digas con quién vaya a hacer un reportaje, porque quiero que me den unas limpias. Órale, sí, pues paso contigo. Ya está, hecho. A los amigos que nos ven, cuando ya vengan a Tamazunchale, dejen el carro allá por la Cruz o sepa dónde lo van a dejar, y vénganse caminando y llegan al mercado y métanse hasta mero adentro en la parte alta. Aquí nos encontramos en este momento. Aquí pueden comprar algo y pueden canalizar algún hierbero para que les haga alguna curación, ¿verdad? Muy bien, nos vemos, seguimos. Gracias, que ya vamos de salida, luego vengo con más tiempo porque hay mucho que grabar, mucho que ver. Aquí podemos hablar con los amigos de la carne. Abajo hay carnicerías también. Vamos a pasar por este lado, vamos a salir del mercado. Vénganse por aquí, por favor. Por este lado. También puedes venir por tu veladora de San Judas Tadeo, de este lado, mire. Al fondo del mercado. Pasen por acá, por favor. Buenas tardes. Refresquerías. Bueno, amigos, las piñatas, miren, ya voy a salir del mercado. Les comento que hay que hacer un reporte más. Hay que hacer un reporte más extenso, pero de momento así la voy a dejar. Vamos a la plaza principal. Sígueme, cámara, por favor. Aquí hay unos puestecitos
para que vean el aspecto más. Ya estamos en las afueras del mercado, vénganse por aquí. Bien, pues esperaba yo alguna comparsa, un programa de danza tradicional chantolera, pero es temprano todavía. Entonces, estamos exactamente en la plaza principal de Tamazunchale. Enfrente de mí tenemos el templo de San Juan Bautista. Ya no vamos a ir ahí en otra ocasión porque pues, se me hace tarde, voy a otro lugar. Tengo acá de este otro lado el frente de la presidencia municipal, que vale la pena la arquitectura de ese lugar. Y esta es la plaza que les menciono. Anteriormente había un kiosco y estaba mi padrino a cargo de eso hace muchos años, y vendían unas raspas muy sabrosas, arriba ponían música, etcétera. Pero todo esto ha ido cambiando mucho, pero no sé si para bien o para mal. Yo creo que como que para mal. Discúlpenme mi punto de opinión, pero no quiero hablar del tema. Esto es lo que hay y hay que disfrutarlo. Me voy a acercar por este lado porque hay unos jóvenes que ya se están preparando para la danza. Les voy a preguntar a ver si no tienen miedo. Buenas. ¿De dónde vienen ustedes? A ver, ¿quién es el bueno? A ver, ¿quién es el que habla? Tú. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Tu nombre? Axel Adrián. Axel, tiene nombre acá, ¿verdad? Axel. Dale. ¿De dónde vienen? De varias comunidades. ¿No es un solo grupo? No, sí, somos un solo grupo, pero venimos de varias comunidades. Somos solo una comparsa, pero... ¿Cómo se llama la comparsa? Se llama los Negritos de la Huasteca. ¿Cuántos elementos son? Somos como unos 28. ¿Cuántas mujeres? Mujeres, unas 5 mujeres. Sí. Vamos a preguntarle a una de ellas. A ver, tu amigo, ¿cuántas mujeres son? 5. Sí, somos 5. ¿Y tú cuál personaje traes o de qué te disfrazas? De la abuelita. ¿Mande? La abuelita. Tú eres la mamanina, la abuelita. ¿Y tu máscara dónde está? Para esto. Ah, muy bien. ¿Y quién es el jefe de la comparsa? Todavía no llega. ¿Todavía no llega el jefe? No llega el jefe. A ver, ¿quién es el suplente? Sin miedo al éxito, papá, sin miedo al éxito. A ver. Bueno, se nos va a acabar el rollo. A ver, ¿cuántas melodías traen o cómo bailan o qué? Melodías. 4 melodías. 4. Con 4 participan. ¿Cuáles son? El canario, la huasteca y el gusano y la china. Las chinas. Muy bien. Pues, ¿a qué hora van a participar? Entre 7 y 8. Ah, ya en la noche. Bueno, pues que les vaya muy bien. ¿Es concurso? O sea, ah, muy bien. Pues se van a llevar el primer lugar. Sí. Órale, ya quedó. Ahí los ven en huasteca.com.mx, en TikTok y en YouTube. ¿Sale? ¿Algún saludo o qué? ¿Un saludo o qué? No dijo Huasteca.com.mx. Ahí búsquenlo, denle like. Un saludo para mi ex que me está viendo. Dile que regrese o qué. No, que ya... Sí, que me rompió mi corazón. Ponle con la loca. Ay. Vamos. Pues ya estamos aquí en la plaza principal de Tamazunchale. Al fondo está el monumental Palacio Municipal. Sí, ya muy conocido, muy famoso este lugar en Tamazunchale. Es un poblado muy importante en la Huasteca Potosina. Tienen que conocerlo, tienen que venir aquí, probar las raspas de aquí. Adelante. Sí, por probar las raspas. Bueno, vamos a seguir, miren. Hay una exposición fotográfica interesante. Ahorita vamos a grabar pendiente por esto y véngase por aquí, miren, está otras fotografías del diablo, Macuali. Miren, la nuera. Entonces, vengan para este lado. Sí. La primera llamada para el concurso de mascotas. Vengan. Hoy toca las mascotas. El octavo concurso de Se mascotas. preparan. Hola, ¿cómo se llama el perrito? Capuchino. Miren, Capuchino, qué bonito. Es un machito. Hola, Capuchino, allá, mira. Háblale.
Capuchino, va a ganar Capuchino. Vámonos. Seguimos. Es como un dios azteca. Vean nada más. ¿Y quién le confeccionó el atuendo? ¿Tú lo hiciste? Sí. Oye, pues, qué padre diseño. Vean, mira nada más. Trae un penacho. Cuidado con el ojito. Vete para acá para que lo veas de cerca. Así está bien, mira, mira, allá. Mira sus patitas, mira. Sus manitas, perdón. Eso. ¿Cómo se llama el animalito? Nando. Nando. Fernando, Nando, mira. Eso, Fernando. ¿Ves? Muy bien, ¿tú cómo te llamas? Luis Enrique. Luis Enrique, ¿de dónde? De Tamán. Ah, de Tamán, delegación de Tamán, sí. Saludos, mira la cámara, algún saludo por ahí, no sé. No, pues, no sabía qué decir. Muy bien, gracias. Felicidades. Vámonos. Me llamó la atención que ahorita está despejado aquí, este lugar. Hay un comercio que se llama La Nueva Mercantil. Interesante porque, insisto, me da mucho sentimiento porque vengo aquí a mi pueblo. Ando haciendo videos de otros lugares, pero vengo a mi pueblo. Aquí me compraba yo los uniformes de la escuela secundaria, que en otra ocasión les voy a decir por dónde queda mi escuela. Y donde dice Valerie, de esta esquina, en esta esquina era la estación del Vencedor. Aquí enfrente, miren, ahí estaba el señor Daniel vendiendo los boletos para salir a Tampico y San Luis Potosí. Bueno, vamos a seguir. Quiero ser breve, pero no puedo. Vamos, síganme. Arriba, en aquel de mosaico que está ahí, 1, 2, 3 pisos. Aquí, no sé si lo puedan observar, de este lado. Era el restaurante El Rivoli de don Felipe, la maestra. Saludos aquí a Tabo, vénganse para acá. Y aquí está un hospedaje El Triunfo de este lado. Por aquí era un restaurancito muy bueno, muy recomendable, atendido por la maestra y su esposo, sí, don Felipe. Entonces, por aquí, pues como les digo, ha cambiado mucho esto. La verdad, acá ya hay gente que no conozco, pero en este local no estoy tan seguro, pero es aquí. Aquí era el imán, ¿verdad, señora? ¿No qué? No, aquí era una extensión de una mueblería. Una mueblería, ok. Gracias. Sí. Estoy seguro que era aquí. Aquí era el imán. Entonces aquí también. Aquí, deja de preguntar. Aquí. Buenas tardes. Aquí esta tienda, antes era el imán. Antes de esta tienda, ¿qué era? Era una tienda de ropa. ¿Y antes? No sabré decirle. No. Bueno, yo creo que este es el local o el de al lado donde es Rocío. La doña Rocío Sánchez Azuara. ¿No sabe usted? No, se llama Doña Reina ¿Cómo se apellida? Sánchez. Sí, doña Reina Sánchez. Sí, es la familia. Aquí es donde vivía Chío y aquí se ponía ella a vender pues cosas, vendía cosas que pues, encontraba en su casa y las sacaba aquí, envases de coca, envases de vidrio. Y aquí su papá vendía, era una ferretería. Vénganse por acá, vamos a sacar esas dudas más adelante, a ver si nos encontramos a su hermano más adelante. Y aquí pues, don Esteban, sí, era en esa casa. En esa casa era, estoy seguro, porque aquí era don Esteban y aquí era Rocío. Y enseguida, donde fuimos, es una panadería, es el maestro Pardiña, Priego Pardiña. Ok, vámonos. Acá enfrente recuerdo no me acuerdo. Bueno, lo dejamos pendiente. Bien. Entonces pues vamos a seguir. Ya para acá ya para este lado es salida al crucero. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir más adelante. Venga. Bien, pues me voy a dar el lujo de ir caminando aquí a media calle, que no, eso no está tan fácil porque
normalmente pues hay muchos carros, vénganse. Ya voy saliendo a la calle principal. Aquí pues la familia del doctor Villalobos, en este local que tenemos aquí, pues eran otros tiempos, como les digo. Vénganse, sigan por aquí por favor. Está el Banco Banorte. Y pues ya vamos a salir aquí al crucero, el famoso crucero. Vénganse por acá, por este lado, el famoso crucero. Entonces ahí viene la combi. Vamos a seguir. Ahí está Frutería Doté. Por acá. Vénganse por aquí. Buenas. Aquí miren, voy a venir aquí. Calle Hidalgo. Monumento a Hidalgo. Aquí tenemos a Hidalguito, pero ya muy olvidado. Date vuelta así para que vean el busto de Miguel Hidalgo. Ya está un poco olvidado. Pues es lo que hay en Tamazunchale. Es el crucero muy concurrido. Es un tráfico endemoniado. Y vamos a pasar por aquí. Vete por aquel lado, por favor. Por aquel lado. Camina por allá, yo vengo por acá. Bien amigos, pues aquí terminamos. Se acabó de acabar. Nosotros nos vamos a otro lugar. Queremos llegar a San Martín, a ver si se nos permite llegar. Y aquí estamos en Tomillagua. Aquí está la diosa, la gran guerrera Tomillagüe. Es el monumento principal de aquí de Tamazunchale. Y pues nos vamos. Seguimos. Adiós. Adiós. Adiós.